Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos se gozan de estar en este lugar? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Sean una vez más bienvenidos a esta congregación, la Iglesia Cristiana de Adoración Viva, aquí en Soacha, Cundinamarca. Nos gozamos de que todos nuestros amados hermanos y hermanas estén hoy con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar hoy un nuevo tema. ¿Quién sabe cuál es el nuevo tema? ¿Quién se acuerda de cuál es el nuevo tema? ¿Hogares para qué? Dígalo fuerte, ¿hogares para qué? Hermanos, a ver, los papitos, ¿hogares para qué? A ver, todos al tiempo, ¿cuál es el tema? ¡Hogares para Cristo! Este lado y este lado se quedó callado. Todos juntos, a ver, ¿cuál es el tema que iniciamos hoy? ¡Hogares para Cristo! Ah, muy bien, gloria a Dios. Se siente que hay una iglesia en este lugar. Gloria sea al Señor. Hogares para Cristo. Hace 8 días terminamos nuestras enseñanzas, la deidad de Dios, donde vimos y abordamos muchos de los temas importantes, esenciales en cuanto a la naturaleza de Dios. Terminamos con un maravilloso tema donde el Señor nos mostraba su amor y su misericordia. Hablábamos de la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios y cómo a través de estos atributos Dios nos muestra su amor, su poder y su misericordia. Y aunque usted diga, oiga, ya cambiamos de canal, hoy empezamos un nuevo tema, usted se va a dar cuenta. No sé si usted se ha logrado dar cuenta, mis amados hermanos, que siempre que terminamos un tema y comenzamos el otro está estrechamente relacionado con el que se ha acabado. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema la deidad de Dios con el tema familias o hogares en Cristo o para Cristo? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Les invito a todos que tomen su Biblia y vayan juntamente conmigo al libro de Josué. Josué. Ya me está mirando el hermanito Josué, piensan que es con él. Vamos a ver el libro de Josué en el capítulo número 24, versos número 14 y 15. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria sea al Señor Jesús. Iniciamos el tema hogares para Cristo. Si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien que sí la tenga. Al que tenga Biblia, compártala con el que no la tenga. Voy a leer a favor de todos ustedes la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Sabemos que aquí hay distintas versiones, entonces yo la leo en la Reina Valera, usted léala en la traducción que tenga. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Temed a Jehová y servirle ¿con qué? ¿Con qué? Integridad. Interesante. Y en verdad. Y quiten de entre ustedes ¿qué cosa? Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito Dios de Israel, te damos muchas gracias en esta hora preciosa de la mañana por permitirnos estar reunidos una vez más como familia de la fe. Te agradezco por todos los hermanos y hermanas que hoy han podido llegar a este lugar, por los que a través del medio digital nos ven y nos siguen, Señor, y por toda la familia de la fe en el mundo entero que hoy en los distintos lugares se reúnen, Señor. Te pedimos que hoy en especial a este grupo aquí reunido, Señor, a través de esta palabra nos hables, Señor, e ilumine nuestras vidas para que podamos cada día ser de bendición y edificación para nuestros hogares y para la iglesia, Señor. Toma mi vida, no permitas que yo hable cosas humanas, Señor, y que todo lo que hoy se hable aquí sea coherente y esté correctamente de acuerdo a tu santa palabra. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el honor y alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Encontramos esta preciosa cita de Josué capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué, del verso 14 al 15, donde Josué
antes de morir, cuando ya está entregando el cargo, porque ya él, dice la Biblia, ya estaba lleno de días, anciano, él ya sabía que pronto partiría de este mundo, empieza a organizar al pueblo de Israel, a dejar, bueno, quién se va a encargar, cómo va a quedar la estructura de Israel cuando él ya no esté. Para los que no se acuerdan, Josué fue el hombre que reemplazó a Moisés en el liderazgo de la nación de Israel. Moisés durante 40 años lideró a Israel en el desierto y lo llevó a puertas, escúchenme bien, lo llevó a puertas de que ellos conquistaran la tierra prometida. Cuando Moisés muere o parte con el Señor lo lleva a un monte muy alto, ¿cierto? Y le muestra toda la tierra de Canaán, lo que se llama la tierra prometida. Y le dice, ahí van a entrar. Listo. Y Moisés muere viendo la tierra prometida ante sus ojos. No entró. Después él muere, pero ya había dejado que la orden de que Josué iba a ser quien siguiera con el liderazgo de Israel. Inmediatamente Josué recibe el liderazgo de Israel, ya no está Moisés. Lo primero que él hace es entrar con Israel a la tierra prometida y empezar a luchar y a pelear contra todas las naciones de la tierra de Canaán, la tierra de los amorreos. Y ahí es cuando vemos que, por ejemplo, con Moisés se abrió el mar, se abrió el mar rojo, ¿cierto? Se abrieron las aguas. Y cuando tú miras con Josué, pasó algo muy tremendo. Tenían que cruzar un río llamado el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y cuando Josué fue a entrar y el río era muy grande, lo que pasó fue que las aguas se detuvieron. Se detuvieron las aguas. El río venía, pero llegaba hasta cierto punto y de ahí no pasaba. Y todo el pueblo de Israel con Josué pasó por tierra seca el río al otro lado para entrar a la tierra de Canaán. Eso es impresionante, hermanos. El respaldo de Dios, Dios mostrando que también estaba con su siervo Josué. Ahora, cuando tú haces un estudio de las guerras o de las batallas que el pueblo de Israel tuvo mientras estaba con Moisés, fueron 30 guerras o 30 batallas. Pero cuando tú miras, Josué también tuvo que enfrentarse contra muchos reinos y acabar con muchos reinos en la tierra prometida, y fue el total de los ejércitos y de los pueblos y de las batallas que tuvo Josué fueron 31 batallas, 31 guerras, hasta terminar de limpiar la tierra y que la tierra prometida realmente quedara para ellos. Amén. Después de que Josué hace todo esto y la tierra ya es propiedad de ellos, ya se edifica la nación, se reparten las tierras, todo eso está en el libro de Josué, se reparten las tierras. Entonces Josué al último llama al pueblo de Israel y les dice lo que acabamos de leer. Ahora pues, ya está la tierra prometida libre de enemigos, ya es nuestra, ya nos repartimos la tierra, ya estamos construyendo nuestras ciudades, todo estamos organizando ya nuestra nación. Ahora yo los llamo y les voy a decir lo siguiente: teman a Jehová y sírvale. ¿Teman a Jehová y qué? ¿Qué significa la palabra temor o temer a Jehová? Respeto, ¿qué más? Reverencia, ¿qué más? Sí, tiene que ver también con el miedo, con el temor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el niño es pequeñito y hace algo malo, ya sabe que cuando la mamá o el papá se entere, ¿qué le espera? El castigo, ¿cierto? ¿Sí? La correa, la chancla. Cuando son más agresivos los padres, el cable de la plancha, ¿sí? Y ya muchos saben que eso va a pasar y temen el castigo. Josué le dice al pueblo de Israel: teman a Jehová, respeten al Señor, honrenlo y tengan mucho cuidado del castigo de Dios. Teman a su castigo y sírvanle. ¿Y qué? Sírvanle. Cuando les dijo sírvanle, quiere decir que la vida de ellos tenía que volcarse al servicio genuino de Dios como nación, mis amados hermanos. Ahora, yo les pregunto, si hoy Josué nos dice esas palabras a usted y a mí, ¿usted puede decir que realmente le teme a Dios?
y que realmente le están sirviendo? ¿Le estamos temiendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo? Algunos dirían, sí, yo lo hago. Otros dirían, pues yo estoy tratando de hacerlo. Otros dirían, pues yo creo que lo estoy haciendo, pero no sé si sea así. Y eso es lo interesante. Él les dice, teman al Señor y sírvanle. El jueves tuvimos en la reunión del discipulado una enseñanza muy, muy fuerte. ¿Y sabe por qué es fuerte? ¿Y por qué uno se da cuenta? Porque cuando las enseñanzas le gustan a la gente, todo el mundo publica, no falta quien publique, quien diga cosas, pero cuando las enseñanzas son fuertes, nadie dice nada, exceptuando 2 o 3 personas. De resto, todo el mundo callado. El pastor nos regañó, el pastor nos echó vainas. Porque en el discipulado jueves miramos que el apóstol Pablo, cuando la gente estaba llorando y diciéndole no se vaya, que lo van a matar, lo van a encerrar allá en Jerusalén, él le dijo, ¿ustedes por qué lloran por mí? ¿Por qué se amargan ustedes la vida y me la amargan a mí? Yo estoy dispuesto no solo a estar preso, sino a dar mi vida por Cristo. Y la pregunta que hacíamos el jueves en el discipulado, ¿y usted qué está dispuesto? ¿Qué está dispuesto a hacer por la obra del Señor? Por el Señor. Y hablábamos el jueves de que muchos dicen, yo quiero ir a evangelizar el mundo, a hacer obra, a hacer pastorado, y a veces les cuesta venir a la iglesia. Y a veces les cuesta ir a evangelizar a otro. Y les cuesta orar. Les cuesta poner una canción, una alabanza en su casa y adorar al Señor. Les cuesta leer la Biblia. Pero queremos morir por Cristo. Esa enseñanza fue dura, pero muy cierta. Ahora Josué les está diciendo lo mismo a la nación de Israel. Dios los sacó de la tierra de Egipto, de esos dioses paganos. Mire cómo el Señor destruyó a los dioses de Egipto, cómo los derrotó, los dejó, los burló. Al último de ellos fue el faraón, el que hundió en el mar con todo su ejército. Les mostró que Él es más poderoso que cualquier otro dios, que cualquier otra religión, que cualquier otra deidad. Ahora Él nos ha introducido a la tierra prometida, nos ha dado esta tierra por heredad, y lo único que nos dice es, témanle y sírvanle. ¿Está la iglesia sirviendo al Señor? ¿Está la iglesia con un profundo temor hacia Dios en su corazón? Ahora bien, siga diciendo la Escritura, sírvanle ¿cómo? ¿Con qué? Con integridad. ¿Qué es integridad? Es decir, con rectitud, con honestidad. Y dice, y en verdad. El Señor Jesús, cuando habló con la samaritana en San Juan 4, le dijo algo muy similar. Dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos ¿qué? Adoradores buscarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y aquí Josué les está diciendo lo mismo, porque cuando habla de espíritu, habla de ese espíritu correcto, de esa integridad. Cuando una persona camina en el espíritu de Dios, esa persona siempre procura hacer lo bueno delante de Dios. Eso es integridad, eso es rectitud. Y dice, y en verdad, es decir, no de fachada, no de mentiras, no de apariencias, como muchos. El apóstol Pablo decía que hay gente, hermanos, que se las da de religiosos, hablan y dicen ser religiosos, pero con sus hechos niegan al Señor. En la vida cristiana hay muchas personas, y no se le haga raro, eso pasa en todas las iglesias, hay personas que aparentan ser muy espirituales, que se hablan, y cuando hablan y se mueven, dan la impresión de que son muy espirituales, pero con sus hechos los niegan. Porque no hay rectitud, no hay integridad en ellos, y porque no hay un compromiso serio delante de Dios. No lo hay. Tremendo, hermanos. Sigue diciendo la Escritura. No solamente hay que servir al Señor con temor y temblor, con integridad y en verdad, sino que también dice la Escritura, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, destruyó todos los dioses de Egipto,
Pero antes de cruzar el río Jordán, duraron 40 años en el desierto, entre Egipto y la tierra prometida, lo que se llama la región del Sinaí. 40 años dándole la vuelta a eso. Y en esos 40 años, muchos de esos hombres que salieron de Egipto se entregaron a la idolatría pagana de los pueblos que habían y de las naciones que habían ahí en el Sinaí, en el desierto, de esos 30 reinos con los cuales batalló Dios por medio de su siervo Moisés. O sea que salieron de Egipto y en Egipto derrotaron todos los dioses de Egipto, y ahora en el desierto durante 40 años, cada vez que Dios les daba la victoria a Israel sobre una nación pagana, sobre esos 30 reinos paganos, también Dios demostraba que Él era superior a esos dioses de esa tierra. Y después cruzan el Jordán, entran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y Dios guía al pueblo por medio de Josué para que ellos venzan y derroten a esos 31 reinos del otro lado del río, ya en tierra de Canaán. Y también en cada victoria Dios le está diciendo a su pueblo: derroté a los dioses de Egipto, a los que estaban al otro lado del río, allá en el desierto, y ahora derroté a todos y cada uno de los dioses y reyes de esta tierra. 31 reinos. Y en todo esto le he demostrado que no hay Dios sino solo yo, que no hay otro con tanto poder sino solo yo, y que yo los amo y les he entregado todo por heredad. Ahora, cuando ya se limpió la tierra, cuando se acabaron toda la destrucción de esos dioses, cuando todos esos dioses y esos reinos quedaron derrotados, Dios les dice por medio de Josué: la tierra está limpia, ya ustedes pueden hacer una nación realmente, formar su nación en su tierra con todos sus principios. Lo único que se les exige es que no busquen a ninguno de esos dioses que Dios ya derrotó, a los que sus padres seguían en Egipto, a los que sus padres seguían al otro lado del río allá en el desierto, y a los que sus padres siguieron en todo este tiempo mientras peleábamos en la tierra prometida, porque entraron a la tierra prometida y muchos se volcaron a la adoración de los dioses de Canaán, de los amorreos. Es increíble. Y el cristiano debe entender, el hombre y la mujer de Dios debe entender que cuando él llega a la iglesia, su adoración debe ser solo para Dios, y que él, ella y su familia deben ya dejar la idolatría pagana que quizás se aprendió por nuestros padres, por nuestros antepasados, y ahora vemos es temer y servir al único y verdadero Dios con temor, con reverencia, en espíritu, con integridad y en verdad. Porque esa es la clase de hijos y de adoradores que Dios busca que le adoren. Amén. Sigue diciendo la escritura: y si a ustedes mal les parece servir a Dios, porque Josué les dijo, esto es lo que manda, pero si a ustedes les parece muy mal servir a Dios, si lo que Dios les está proponiendo es algo muy malo, miren lo que les dice Josué: escojan pues hoy a quién ustedes van a servir. Y el llamado que el pastor Adrián hoy le hace a la iglesia de Adoración Viva es este: aquí procuramos, aún en medio de nuestras dificultades, debilidades y pecados, porque todos los tenemos, procuramos servir, honrar y glorificar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pero si a usted le parece esto muy malo, hoy el pastor Adrián les dice: escojan pues a quién van a servir y no sigan jugando a ser fríos o calientes o tibios. No sigan jugando. Si usted dice esto no es lo mío, no invente. ¿Qué hace aquí? Y no es que esté echando, porque muchos dirán, echaron a la gente. No. Usted debe escoger, porque Dios no puede ser burlado y Él no tomará por inocente al culpable. Usted debe ser consciente si esta es la vida que realmente quiere seguir o no. Y si esta es la vida que realmente quiere seguir, usted debe tomar una decisión seria en su vida y decir: voy a seguir a Dios, cuésteme lo que me cueste. Así a veces me golpee, a veces me caiga, me paro y sigo, pero no me voy a quedar. Pero si usted dice: no, esto no es para mí, no invente a buscar a Dios.
Eso sí, y hay que aclararlo, aunque ustedes lo saben, con Dios hay vida, hay salvación, hay propósitos, pero sin Dios, hermanos, lo único que le espera al hombre es el infierno y la muerte eterna. Amén o ay? Tremendo. Sigue diciendo la escritura: escojan hoy a quienes van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, en cuya tierra están habitando. Él les dijo: escojan, miren a ver qué van a hacer. Pero como líder del pueblo le dijo: pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. Pero mi casa y yo, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos los que estén bajo mis ordenanzas, serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren, no lo hagan. Pero yo he determinado servir a Jehová con mi familia hasta el último de mis días. ¿Quién de los aquí presentes hoy puede decir que completamente él y su casa le sirven al Señor? Tremendo. Tremendo. Por eso este tema, hogares para Cristo, no está desligado del de la deidad de Dios. Porque el de la deidad de Dios nos enseñó, entre otras cosas, que es el único y verdadero Dios. Y el tema hogares para Cristo nos debe hacer entender a nosotros que, como ahora sabemos que Él es el único Dios verdadero, no solo yo debo buscarlo, sino que debo procurar hacer todo cuanto esté posible al alcance de mis manos para que mi casa y yo verdaderamente sirvamos al único verdadero Dios y no nos vayamos tras la idolatría de dioses paganos. Y por eso, hermanos, es que esto es una serie de enseñanzas. Y les voy a pedir, ustedes sé que van a decir: bueno, pastor, y los esposos, bueno, pastor, las esposas, bueno, pastor, el divorcio, bueno, los hijos. Todos esos temas los vamos a ver en esta serie. Así que les pido que me tengan paciencia y vamos a ir paso a paso mirando lo que Dios nos enseña. Lo otro que quiero que usted sepa es que ninguno de los temas que se van aquí a presentar en Hogares para Cristo, como lo pasó en Deidad de Dios, está fundamentado ni en ningún libro ni en ningún pensamiento de otro hombre. Porque en muchas iglesias, cuando llaman a los pastores, a los hermanos, a las hermanas, les van a hablar: vamos a leer la cartilla, el libro de tal hermano. Hay libros muy buenos, hay bueno. Pero nosotros tenemos el libro por excelencia. Tenemos la única palabra fiel y verdadera. Y con ella es que vamos a aprender qué es lo que Dios nos dice de cómo deben ser nuestros hogares para Él. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, hermanos. Ahora, seguimos. Josué hace un gran llamado a las familias de Israel. Porque es un llamado a las familias. Cuando él dice mi casa y yo, le está diciendo a los hombres: yo no sé ustedes qué van a hacer con sus familias, pero yo y esta familia serviremos al Señor. Es un llamado a la santidad y a la búsqueda del Señor que Josué le hace a las familias de Israel, a las familias de Dios. Les dice: no se entreguen a la idolatría pagana. Les dice: salgan de ese sistema pagano. Y les dice: consagren sus familias, como yo lo estoy haciendo, al Señor. ¿Son nuestras familias hogares verdaderamente para Cristo? La manera en que como esposo, esposa, hijo, hija me comporto en mi hogar y en mi casa refleja que mi hogar realmente es un hogar para Cristo, que está consagrado al Señor. Cuando en mi casa, sea mi esposa, mi hijo, mi hija o yo mismo, prendemos la radio, lo que se escucha en la radio es adoración al Señor, es una exaltación al Señor, o es seguir insertado en el paganismo del mundo.
cuando hablamos como familia, nuestras conversaciones son sanas, son edificantes, o como padre, esposa o hijos, hablamos cuantas sandeces y cuantas porquerías se nos inventan o se nos aparecen en el camino y pensamos que nuestro hogar es para Cristo porque solo vamos el domingo a la iglesia. Pero de Dios no hablamos en la semana, ni como esposo, ni como padre, ni como hijos. ¿Son nuestros hogares consagrados para Cristo? Tremendo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es la familia? No. Una definición práctica de familia. Es un conjunto. ¿Conjunto de qué? De seres de una sola. Sí, un conjunto de personas que están entrelazadas por la misma sangre o la misma fe. Muy bien, la misma sangre, la misma fe. Muy cercano. Ojo a esto. Resulta que el concepto o la definición de familia hoy en día ha cambiado por las coyunturas culturales, religiosas y sociales y las ideologías que se han levantado. Pero originalmente la palabra familia define lo siguiente: un grupo de personas, definición básica, un grupo de personas conformadas por un padre, una madre y los hijos e hijas que nacen a raíz de esta relación. Ese es el concepto global y universal de familia. El problema es que como hoy nos quieren insertar otra clase de diseño de familia, donde ya no es hombre y mujer, sino hombre, hombre, mujer y mujer, entonces usted cuando entre a los motores de búsqueda en internet se va a encontrar que ya las palabras de familia y definiciones han cambiado porque tienen que incluir a estas personas. Pero la definición original de familia es el grupo de personas conformado por un padre, por una madre y por sus hijos e hijas. Eso es familia. De aquí hasta la eternidad. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora, hay algo interesante. Cuando usted va al libro de Éxodo, solo anote la cita para que la tengan referencia. En el capítulo 20 usted encuentra los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Que lo vimos también en estas enseñanzas. Y el primer mandamiento que Dios le da a la nación de Israel es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Y no te harás imagen, es decir, no los va a idolatrar ni va a hacer monachitos. Pero mire que en ese segundo mandamiento se incluye la familia, que es lo que muchos no han logrado percibir. En ese segundo mandamiento dice el Señor así: no te harás imagen ni semejanza ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad ¿de quién? ¿De quién? ¿De los padres sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué el Señor, cuando da el mensaje y en la ordenanza de que no hay que promover la idolatría, que no hay que entrar al paganismo, no solamente le habla al hombre en particular, sino que le habla a él y a su familia? Porque yo visitaré la maldad del padre, del hijo, del nieto y del bisnieto, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué creen que Dios incluye a la familia? Porque nosotros somos seres que generalmente nos movemos por tradiciones. ¿Usted por qué va allá? Ah, porque todo el mundo va para allá. Ah, porque eso fue lo que me enseñaron. Y el padre va y hace cualquier cantidad de cochinadas, y detrás de él van los hijos. Y eso no son maldiciones generacionales, porque es que muchos dicen que eso son maldiciones generacionales. No son maldiciones generacionales, es sencillamente el ejemplo que el padre le ha dado a su familia. Nuestros niños, ¿de quién aprenden?
De nosotros. ¿De quién van a seguir ejemplo? Podrán decir que el niño sigue el ejemplo del mundo, pero el niño no sigue el ejemplo del mundo porque el niño vive bajo su casa, bajo su potestad. El niño aprende de lo que ven sus padres. Y si el padre es pagano, lo más probable es que el niño cuando crezca va a ser un pagano. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia, un padre y una madre vienen a la iglesia y se convierten al Señor, su deber es procurar ser un ejemplo y una luz para que su casa llegue al conocimiento de Dios y que él, junto con su familia, puedan servir al Señor por completo. El problema es que muchos quieren imponerle la fe a sus familias, obligarlos, camine a la brava, camine a la fuerza, es que yo aquí mando. No, de eso no se trata. Y lo vamos a ver en todas estas enseñanzas. Hay muchos que quieren obligar a su familia a que busquen a Dios. Y esa no es la manera correcta. La mejor manera en la que usted puede guiar a su familia a Cristo es cuando usted da el ejemplo. Amén. Hermana, hermano que me escucha, padre y madre que me escucha. Si ustedes quieren que sus hijos busquen del Señor, que su pareja busque del Señor, ¿quién tiene que ser luz en ese lugar? Usted. Pero si usted le dice a su pareja, busque al Señor, a sus hijos, busque al Señor, pero su pareja y sus hijos lo único que ven es una persona arrogante, peleonera, mentirosa, incumplida, bueno, todo lo demás, ¿van a desear ir a la iglesia? Uno de los problemas que yo he tenido con muchos de los familiares, de los hermanos de la iglesia, es que los familiares, cuando yo logro hablar con algunos de los familiares de los hermanos de la iglesia, venga, ¿por qué no a la iglesia? No, pero si el hermano, mi primo, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, que vaya a la iglesia, pues allá yo no sé cómo sea, pero aquí es así, 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 ¿cómo voy a ir yo por allá? Tremendo, hermanos, tremendo. Seguimos leyendo la Biblia, hermanos. El mandato de Dios es que sirvamos al Señor junto con nuestras familias. Las familias de Israel debían ser diferentes a las familias de Egipto y de Canaán. ¿Saben por qué deberían ser diferentes a las familias de Egipto y Canaán? ¿Se acuerda que Josué le estaba diciendo, no sirvan a esos dioses de allá de Egipto, ni los del desierto, ni los de aquí de Canaán, que eran los amorreos? ¿Sabe por qué? Levítico 18. Vamos a ver, este solo pasaje. Perdón, lo voy a buscar acá porque es que estoy un poco... Gloria sea al Señor. Levítico 18. Por favor, lo voy a leer para todos. 18, todo el capítulo. Lo voy a leer. Aquí Moisés hace una descripción de qué era lo que hacían esas naciones y qué eran lo que hacían como familias en esas naciones. Ojo a esto. Aquí usted se da cuenta lo que las familias de esas naciones paganas practicaban y lo que Israel quería hacer e imitar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos van a guardar, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y mire, aquí empieza a decir lo que no deben de hacer, y todo lo que él les está diciendo que no deben de hacer es porque eso era lo que hacían como familias en las otras naciones paganas. Ningún varón se llegue a quién, a su parienta o a su familiar próxima alguna, para descubrir su desnudez. Es decir, que las relaciones sentimentales entre familias no son correctas, no deben ser así.
No faltará alguno que llegue a la iglesia, pastor, pero es que ella es mi prima y entonces nos vamos de... No, el que está en Cristo nueva criatura es, pero usted sabiéndolo no puede ir a llegar a hacer eso. Amén. Ojo a esto. La desnudez de tu padre o de tu madre no la descubrirás. Tu madre es, no descubras su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, porque puede que la mujer de tu papá no sea tu mamá, pero eso no le da derecho para que usted sea un sinvergüenza y descubra su desnudez. Y eso era lo que pasaba allá, en esas naciones. Sigue diciendo. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, no importa si su hermano usted nació y se crió con él, o si es un hermano que fue, como dicen, de otro hogar, pero son hermanos. No, es que es un hermano lejano. No descubra su desnudez. Todo esto tiene que estar relacionado con la inmoralidad sexual. Y ojo a esto. Aquí me meto yo a hablar de algo un poco delicado. Hoy en día está muy de moda, y no sé, creo, ojalá que no sea así, pero quizás hayan cristianos que se acostumbren a bañarse con sus hijos o sus hijas. Inclusive alguna vez escuché una secta en Estados Unidos que una de las prácticas era que la familia tenía que bañarse, que para que todo hubiera naturalidad. Eso no, hermano, eso es del diablo. Mire, hermanos, si como papás no guardamos la dignidad del cuerpo de nuestros hijos, eso andarle dando besos en la boca a los niños tampoco es tan sano. Ay, pastor, ¿cómo? No es sano. No es sano de ninguna manera. Todo tiene un cuidado. A nuestros niños hay que amarlos, hay que quererlos, hay que protegerlos, pero nunca hay que deshonrarlos. Y no voy a hablar de otros. ¿Por qué creen que en muchas iglesias, y mírenme aquí, muchas disque iglesias cristianas, los niños son abusados por los propios miembros de la iglesia, inclusive por los pastores y líderes? Porque esto nos enseña. Porque los niños son un objeto, un gancho para atraer gente. Porque a los niños no se les respeta. Porque los padres a veces son muy confiados con sus hijos y permiten que todo el mundo los abrace, los melosee, los toque. Y el diablo es puerco. Y el diablo es satánico. Tremendo. Sigue diciendo. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. A los que son abuelos, no descubran la desnudez de sus nietos. Tremendo. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, de la mujer de tu padre. Es decir, si la mujer de mi papá, que no es mi mamá, tiene una hija y a mí me gusta, y como ella y yo no somos nada, entonces yo puedo llegarme a ella. No. Hay muchas mujeres en el mundo. ¿Por qué quiere meter con la hija de la mujer de tu papá? ¿No ha visto hogares? Por ahí uno que otro caso yo he visto. Se conocen un hombre y una mujer, cada uno tiene sus hijos y los hijos terminan juntos también. Y todo eso son prácticas de las naciones paganas, de los que seguían a dioses paganos y cuyos estatutos y cuyas ordenanzas de vida les permitían vivir de esa manera tan desaforada y tan desvergonzada. Y muchos en la iglesia quieren seguir a Dios, pero viviendo como las familias paganas del mundo. Tremendo, hermanos. Amén. Amén. Están callados. Amén.
Gloria a Dios. Verso 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre, es decir, tu tía, tu tío. Ojo con eso. Vivimos en una época muy normal, no muy normal, no, vivimos en una época tan terrible que hoy vemos que los sobrinos se meten con sus tíos o con sus tías. El Señor nos guarde. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. Es decir, no se meta con la mujer de su tío o de su tía, que porque él o ella no es de mi familia, ese no es de mi sangre. Pero solo por el hecho de que esté viviendo con alguien de tu familia, ya se hace familia. Increíble. La desnudez de tu nuera. Oiga, los suegros. Es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Y eso es una de las cosas que más se ven. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás. Oiga, los que tenemos hermanos con esposas. Tratando de metérsele a los ojos a la mujer del hermano, de llegarse a ella. Y ojo que estos son mandamientos morales. Es decir, que estos también aplican para nosotros, porque son morales. ¿Ok? Verso número 17. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Son parientas. Es maldad. Si usted se mete con ellos, con los hijos con sus primos, ahí está hablando de los primos. Si usted se mete con sus primos y sus primas, que entre primo y primo mami arrimo, dice el cuento por acá en Colombia, ¿no? Eso es maldad, dice la Escritura. Eso es maldad. Eso no es de Dios. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Es decir, que no es sano que uno como varón tenga relaciones sexuales con su esposa cuando ellas están con su periodo. No es sano. No es bueno. No es bueno. No es sano. Sigue diciendo, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Es decir, la infidelidad, el adulterio. Y no des tu hijo, mire, aquí entra algo tremendo. No es que tu hijo para ofrecerlo por fuego ¿a quién? A Moloc. ¡Wow! No contamines así el nombre de tu Dios. No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Es decir, la homosexualidad. Hay un diseño establecido por Dios. Hombre y mujer, Señor. Ya vamos a mirar qué es Moloc. Ya. Déjenme terminamos de leer. Se quedaron ustedes con Moloc. ¿Qué será ese tipo? ¿Quién será? Moloc. Tremendo, hermanos. Ojo a esto. Moloc, aquí lo tengo. Bueno. No, Moloc. Moloc era el dios de los amorreos, uno de los dioses principales de los amorreos. Era un ser gigante con cuerpo de hombre y con la cabeza de un toro. Y generalmente en los lugares, templos o lugares altos donde lo adoraban, tenían estatuas de él de bronce. Y esas estatuas tenían fuego, tenían unos huecos y por ahí metían leña y todo eso y les prendían candela. Ojo a lo que viene aquí. Y ellos tenían los brazos así en esta posición. Así. Miren acá, así tenía Moloc los brazos, la estatua. Así tenía la estatua. Le metían
candela y lo ponían, esa estatua en bronce, a arder, hasta que la estatua del calor se ponía al rojo vivo. Al rojo vivo. Y cuando ya estaba al rojo vivo y echaba humo por todos los huecos que tenía, eso era decir que ya estaba el Dios en su estado máximo mejor dicho, y encima de esos brazos ardiendo ponían a los niños, a los bebés y a los niños, ofreciéndolos en sacrificio para que se quemaran, mientras escuchaban sus gritos de dolor y todo. Y los padres hacían esto, mis amados hermanos, para pedirle bendición económica, material y prosperidad a su Dios. Entregaban sus hijos en sacrificio a esos dioses para pedirle bendiciones económicas a sus dioses. Y hoy muchos van a iglesias donde se habla de plata, y donde allá sí estamos metiendo a nuestros hijos, nuestras hijas, ofreciéndolos allá con tal de que Dios nos dé dinero. Conocemos lugares donde los pastores violan y abusan niños, niñas, jovencitos, jovencitas, se meten con la mujer de los hermanos. Y cuando se hacen reclamos, la misma iglesia y los mismos padres y los mismos afectados, no, es que es el siervo de Dios, no hay problema. Porque ellos van detrás de sus puestos, de su dinero, de lo que se les ofrece allá. Las personas que han querido hablar de estas cosas libremente en Colombia han sido perseguidas, amenazadas de muerte por mismos pastores cristianos. Hay hombres que salen en la televisión, hermanos, y que tienen mega iglesias, que son corruptos, que son mentirosos, que hacen todas estas porquerías. Pero como sale en la televisión, la gente dice, ¿usted cómo va a hablar del varón de Dios? ¿Cuál varón de Dios? Pero ¿por qué la gente hace eso? Y no le importa, y a veces se hace la ciega, porque van detrás de un evangelio de plata, de dinero. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso es en las escrituras. No es nada material. El reino de Dios es vida, es gozo, es paz, es salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ese era Moloch. Y ese era el dios de los amorreos que adoraban las naciones donde ellos, de la tierra donde ellos estaban, de la tierra de Canaán. Y los israelitas hacían lo mismo. Dejaban de adorar a Dios verdadero, que no les pedía que guardaran a sus hijos, que los protegieran, y se iban a adorar dioses paganos que les decía, entréguenme y maten sus hijos por mí. Y si usted se va a mirarlo, el satanismo, todo iniciado en el satanismo es participante de un sacrificio de niños. Tiene que ver cómo a los niños los torturan, los abusan de todo y luego los matan. Y tienen que cubrirse con la sangre de esos niños. Por eso es que la Escritura dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Seguimos leyendo? Seguimos. Gloria a Dios. Tremendo. No te echarás con varón como si fuera una mujer. Eso es abominación, es decir, nada de relaciones homosexuales. Ni con ningún animal, es decir, la zoofilia. Y aquí, bueno, en la costa les gustan los hombres meterse con los burritos, con los animales. Y en muchos, y acá también. O sea, en todo lado. Eso es abominación, hermanos. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándose con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión.
En ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas cosas son abominaciones. Estas las hicieron hombres de aquella tierra que fueron antes que ustedes, y la tierra por ellos fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí se dan cuenta? Eso ya no es natural. Pero tristemente hay gente que dice ser cristiana y está haciendo todo esto. Y hay pastores que dicen ser cristianos y hijos de Dios y avalan esas conductas entre sus miembros. ¿Por qué la avalan? Porque no les importan las ovejas, como dijo Jesús. Porque son ¿qué? Asalariados. Solo les importa una cosa: dinero. Pero no les importan las ovejas. Por eso es difícil, hermanos, es muy difícil que esta clase de enseñanzas la vean en mega iglesias. Y cuando se habla, se maquilla y se trata de acomodar o suavizar. Porque en las mega iglesias la gente va es por dinero y favores de Dios, no a que le echen vaina ni que le hablen de pecado. Nuestra hermana Esperanza publicó, no sé si fue ayer en el grupo de la Adoración Viva o en Facebook, en uno de esos dos, no me acuerdo. Ella publicó algo que decía: hoy en día se habla de las bendiciones de Dios, de las misericordias, de los favores, pero no se habla de pecado. De pecado no se habla, porque eso no llama a gente. Pero el verdadero siervo de Dios debe hablar de pecado en la iglesia. Debe decirle a la gente: esto no es de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Amén. Entonces, la definición de familia es un grupo de personas conformada por un padre, una madre y sus hijos y sus hijas. Escúchenme bien, ahí no entran en cuestión el papá, la mamá, los primos, los tíos. Allá acá ellos tienen sus propias familias. Ustedes son parientes, pero su familia, escúchenme bien. Hombres, levanten la mano los hombres. Los casados sobre todo, su familia no son sus papás, sus mamás, sus hermanos, sus tíos, su abuelo. Su familia es su esposa y sus hijos, y ellos deben ser la prioridad. Y el que dice: y yo soy hijo, pues mientras usted esté en la casa, su prioridad es su papá, su mamá y sus hermanos. Así de sencillo. No, pastor, pero es que mi familia, mi mamá, no, muy bonito, muy chévere. Pero mire lo que dice el Señor. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Usted no es una carne con su papá. Usted no es una carne con su mamá. Usted no es una carne con sus hermanos. Usted no es una carne con sus amigos del trabajo, o sus amiguitas, o yo no sé qué tantas cosas más. Usted es una carne con su esposa. Para un hombre casado, ¿qué debe ser lo más importante después de Dios? No, las mujeres no contestan. Los hombres casados se quedaron callados. Cuando ¿qué debe ser lo más importante? Y miraron a la esposa y ¿qué debe ser lo más importante para un hombre casado después de Dios? Familia. ¿Quién? Dígalo fuerte, hermano Willy, el único varón. Dígalo fuerte, claro, como no está. ¿Sí? Varones, ¿quién debe ser? No me pregunte,
hermano, afírmelo. Esposa. No voy a seguir la predicación hasta que los hombres no sean capaces de pararse y decirlo duro. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Qué debe ser lo más importante para el hombre casado después de Dios? Llegó la esposa. A ver, hermano Robert, ¿qué cosa? ¿Quién? Sí, a todos, y a usted también. Muy bien, hermano Willy. La esposa. Escuche, hermana Yaira. Sí, que usted es lo más importante después de Dios. Hermano John. La esposa. Hermano Marco. Su esposa, muy bien. ¿Quién más? Hermano Brian. Esposa. Sí. Nuestras esposas. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en el hogar? Porque tanto esposos como esposas hay veces le dan más prioridad al papá, a la mamá, a sus familias, que a su propio hogar, que a su propia familia. Y ojo que aquí empieza los ayayáis para las familias en Cristo. Muchos de los problemas que yo tuve al inicio de mi vida con mi esposa no eran ni por ella ni por mí, eran por nuestras familias. Porque se querían meter, mandar, decir, ordenar en la vida de ella y yo. Y casi acabamos el matrimonio por muchas de esas cosas. Hasta que un día tomamos la decisión juntos de decir, ni su familia ni la mía, los amamos, los queremos, pero usted y yo somos una sola carne y tenemos que trabajar, y las decisiones que se tomen aquí deben ser suyas y mías y no de nuestras familias. Y la prioridad debe ser esta casa antes que nuestras familias. Y desde que lo empezamos a hacer así, gloria a Dios, llevamos 20 años de casados y contentos y felices, con problemas, con dificultades, con luchas, pero felices porque sabemos que la prioridad somos nosotros. Pero cuando un hombre no tiene en cuenta a su esposa, o cuando una esposa no tiene en cuenta a su esposo, vienen los problemas. Cuando un hombre o una mujer deja que su mamá, su papá, sus hermanos, hasta el vecino de al lado se meta a mandar y a decir cómo deben ser las cosas, generalmente esos hogares se acaban, se destruyen o viven de una manera muy fea, como perros y gatos todos los días. Señor. Y en muchas iglesias Y en muchas iglesias el pastor. Sí, claro. Y a veces el pastor, ay Dios, ¿cómo decirlo? Y a veces el pastor, supongamos, hermana Cristina, un ejemplo, voy a usar un ejemplo, ¿sí? Te resulta que el pastor, ¿sí? Ve que Marco y Cristina tienen un problema. Pero como el pastor no es pastor, sino es carnal, ¿cierto? Y la hermanita Cristina le cae, uy, hermanita. Entonces, todo lo que este pastor le diga a la hermanita Cristina va a ser básicamente para que Marco sea el malo y para que el hogar se acabe. Porque desde el pastorado mismo en adelante, muchas veces hay carnalidad, no está el Espíritu Santo. Por eso un pastor sabio debe siempre hablar con las dos y debe ser neutral, ni para allá ni para acá. Y a cada uno decirle lo que bíblicamente es. Y ya ahí sí, como dicen, ya les dije, ustedes miren a ver qué hacen. Ese es el problema. Y si el pastor me dice algo que debemos hacer, amén, pastor, no, venga, lo dice la escritura. Si el pastor le dice a Marco, amén, a su esposa, Marco, ¿qué decir? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, debe decir, pastor, espérenme si la Biblia lo dice primero. Amén a sus esposas como... sí, pastor, sí lo dice. Ahí ya no es su palabra, es la de Dios. ¿Sí o no? Tremendo. Porque por el consejo desatinado de muchos pastores, muchos hogares se acaban. Se ha escuchado desde púlpitos decir a los pastores, hermana, hermano, y si ese hombre, esa mujer no quieren convertir, déjelo y pídale al Señor que le busque un hermanito, una hermanita con quien... Lo escuchamos una vez, amor, ¿cierto? En uno de los canales principales cristianos. No, es lo peor. Hermanita, ore para que el Señor mate a ese varón y usted se pueda desligar de él y conseguir uno verdaderamente en Dios. Y si no me creen, les buscamos el audio y lo mandamos al grupo, pero impresionante. Tienen el espíritu, pero el diablo. Exacto, del mal. Del mal.
La base de la familia la establece la unión marital. ¿La unión qué? Marital, es decir, no solamente que convivan, sino que sostengan una unión marital, su sexualidad, su intimidad, entre un hombre y una mujer, porque ese es el diseño original de Dios. Esta clase de unión es la única que puede cumplir el propósito de Dios para la familia. ¿Cuál es el propósito de Dios al establecer la familia? ¿Cuál es? Procrear. El propósito de que el hombre y la mujer se unan no es que se amen y se quieran toda la vida solamente, es que procreen y den vida y repoblen la tierra y fructifiquen y se multipliquen. A veces miramos hombres y mujeres con muchos hijos. ¡Uy, Padre Santo, qué gente tan descarada! Y uno va a la Biblia y la Biblia dice que bienaventurado el hombre y la mujer que llena su aljaba de hijos. Y que todos los hijos son herencia. Yo le decía a Willy cuando se enteró, sí, ahí está Willy haciendo, yo voy bien, sí. Cuando Willy con sus 2 hijos y se enteró, no, mi esposa está embarazada, y ay, y después me dicen, no, Adrián, no puede ser, ¿qué pasó? No son 1, son 2. Y le pasó de un momento de ser 4 a 6 integrantes en la familia. Y yo le decía, ¿y qué va a hacer? Tanto, yo no sé si Willy se acuerda de lo que me dijo ese día, yo me acuerdo. Dijo, no, nada, pues quererlos. Al igual yo sé que cada hijo viene con su pan debajo del brazo. Así me lo dijo de esa manera él ese día. Dijo, son bendición los que vengan. Gloria a Dios. Y hay veces hermanos que tienen un solo hijo y dicen, yo me lo trajo porque es que, ¿sí? Y ellos tienen sus 4 preciosos hijos. ¡Qué bendición! Los hijos no son maldición ninguna. Son bendición, son herencia de Dios. Y son más bendición cuando el hogar está en Cristo. Cuando el hogar busca al Señor. Porque sí, vemos ahí mujeres que se llenan de hijos de distintos padres, de padres que nunca aparecen. Hay hombres que se levantan, mujeres que llegan a una edad adulta y su papá nunca lo conocí, no supe quién fue, si fue el lechero, el no sé, el de los huevos, no sé, ¿sí? El panadero, no sé. El carnicero. Tremendo. Se unirá el hombre a su mujer y si los dos serán una sola ¿qué? Carne. Pero para unirse a su mujer tienen que dejar ¿qué cosa? ¿A quiénes? Dígalo fuerte, ¿a quiénes? A su padre y a su madre. Es interesante, Adán y Eva no tenían papás, no tenían primos, y aún así ya se les dijo, dejen a la familia. No tuvieron suegros. Dirá más de uno, ay, qué bendición. ¿Cómo? El hombre más feliz. Déjenlo así, hermano. No vamos a meter en camisa al Sebas. Sí, no, déjenlo así. Hermanos, Dios es sabio al decirle al hogar, deje al hombre, le dice, si usted quiere tener una vida y un hogar con su esposa y con sus hijos, olvídese de su familia. No es que no le sabe, no es que no le ayude, no, es viva usted aparte, haga su vida, tomen sus decisiones juntos y no deje que ellos interfieran en lo que ustedes son. No deje que ellos interfieran en su hogar y en sus opiniones y en sus decisiones. Amén. Porque muchos hombres y muchas mujeres cuando tienen problemas no le van a pedir consejo a Dios, van a pedirle consejo a la mamá o al papá. Y pues ellos le van a hablar desde su sentimiento, es mi hijo, es mi hija, yo tengo que defenderlo a él o defenderlo a ella. Y no van a ser neutrales, aunque sean buenas personas. Amén. Amén. Y por eso es, mis amados hermanos, que en la escritura en Génesis 1:26 al 28 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quién es? Varón y hembra. No fue Adán
Eva y Esteban, no, fue Adán y Eva, hombre y mujer, varón y hembra, los creó y les dijo lo siguiente, los bendijo. Cuando dice los bendijo, es decir, ustedes son una unión, son una familia. ¿Y qué fue lo primero que les ordenó? ¿Qué fue lo primero que les... Ahí sí, ahí empiezan los hombres. Fructifíquense, multipliquen. Claro. Fructificar y multiplicaos. ¿Cuál es la ordenanza que tiene todo hogar cristiano y toda pareja? Que deben tener hijos, que deben procrear. Hay parejas que se unen y dicen, no, por allá en 15, 20 años tendremos hijos. Es que primero están mis sueños, mis metas, perdónenme. ¿Para qué se casó entonces? ¿Mis qué? O prefieren tener perros y gatos, sí. Ojo a esto. Yo le digo a los casados, a todos los casados, y a los aquí presentes que están pollitos, llevan un mes de casados. ¿Tres meses ya? Tremendo. ¿Cómo pasa el tiempo, Padre Santo? 3 meses. Para mí eso fue ayer. Dios mío, es que estoy muy viejo y se me están olvidando las cosas, no sé. Bueno, pero antes de que se me olvide, les digo a los que son nuevos. Si ustedes no se casaron para tener hijos y procrear, entonces ¿para qué se casaron? Porque ese es el diseño original de Dios. Ella cómo los defiende. No, pues ya tengo ahí otro. Ojo a esto, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Hermanos, ¿vamos bien? Gloria a Dios. Llevamos que, ¿cuánto llevamos? 1 hora, ¿cierto? ¿Me dan unos 20 minutos más? ¿Sí? Sí, lo que toque. Bueno, gloria a Dios que esta iglesia es enérgica en eso. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de que ellos sojuzgaran y llenaran la tierra. Es decir, que procrearan. Es que es interesante la palabra procrear. ¿Quién es el creador? Pero Dios le da al hombre y a la mujer la capacidad de procrear. Es decir, que Dios sigue creando a través del hombre y la mujer. Hermanos, ¿me escucharon? Dios sigue creando vida a través de la unión del hombre y la mujer. ¿Cuántos se gozan? Porque Dios nos escogió para dar vida y continuar la obra de Dios en la tierra. Amén. Dios pudo haber hecho toda la humanidad de un solo tajo. Ya, listo, están todos. Pero no. Dejo al hombre y a la mujer y ustedes sigan haciendo mi obra. Sigan dándole vida a este mundo. Sigan llenando este mundo de vida, de su descendencia. Eso, hermanos, es un privilegio. Y cuando alguien dice, yo no quiero tener hijos, como estamos viendo, feministas, homosexuales, todo, que no, que eso, que más bien me compro un perro, un gato, ¿sí? Es porque están rechazando el plan perfecto de Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué persiguen matar la vida? Porque no quieren seguir a Dios. Porque Dios quiere que el diseño original, Dios estableció el hombre y la mujer para que se amen, se quieran, pero también para que den vida y procreen y sigan su obra en el mundo. Señor. Alguien compartió en el grupo en estos días que estaba hablando un tipo ahí que a los primeros que tenían que perseguir era la familia. Claro. Para acabar eso. A la primera, al primero. Eso es uno. Bueno, ahorita no digo la institución porque nos bloquean pero eso es uno de los planes del orden mundial. El plan sempiterno es el mismo matrimonio. El plan sempiterno. ¿El pacto qué? No, eso habla de un propósito que Dios tenía escondido desde los tiempos antiguos, que era la revelación de la salvación por gracia a través de Cristo. Ese es el pacto. Amén. Las familias tienen el deber de procrear, de seguir haciendo la obra de creación en cuanto a dar vida
a este mundo. Tremendo. Tremendo, hermanos. Y eso es lo que precisamente mi hermano Robert decía. Y eso es lo que se está persiguiendo. Ahora bien, ¿por qué no quería terminar hasta aquí y empezar? Porque me parece interesante lo que viene ahora. Ahora bien, a lo que viene adelante. Ahora bien, ya miramos definición, ya miramos lo que dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pusimos un poco en contexto como trayendo de la deidad de Dios el tema aquí, ahora, hogares para Cristo. Ahora, yo he escuchado muchas predicaciones y enseñanzas y leído muchos libros acerca de la familia. Y siempre vemos, casi siempre los mismos 3, 4 versículos, textos, muchos pasajes que hablan. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál familia en la Biblia creen ustedes que puede ser el modelo para nosotros seguir como hogares para Cristo? La de Abraham. Muy bien, hermano. ¿Otra familia? José y María. ¿Cómo? José y María. Dígalo fuerte usted. ¿Cuántas veces han escuchado una enseñanza de la familia con José y María? Abraham, una muy buena familia. Pero Abraham negó ser el esposo de la mujer por no perder beneficios. Y casi que hace que se acuesten con ella otros reyes. 2 veces. Pregúntese usted, ¿cuántas veces han usado a José y María como un ejemplo del hogar cristiano? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. La primera familia que vamos a revisar, de la cual podemos aprender, es la familia de nuestro Señor Jesucristo, José y María. Todos vamos a San Mateo capítulo 1 y aquí oficialmente inicia el tema hogares para Cristo. Amén. Mateo capítulo 1. Todos vamos ahí. Mateo, San Mateo capítulo 1. Gloria a Dios. No se me complique. Vamos a hablar de José, vamos a hablar de María, vamos a hablar de Jesús, luego vamos a hablar de otras familias interesantes ahí, pero hoy vamos a hablar hasta donde nos alcance. Amén. Así que si alguno dice, pero solo le habló a ellos y no, tranquilos, vamos paso a paso. Mateo 1, versos 18 al 19. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, ¿con quién? Con José. Antes que se juntasen, ¿antes que qué? Se juntasen. Se halló que había concebido ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Los primeros 2 textos. José y María, dice la escritura que María estaba desposada. ¿Alguno sabe qué quiere decir eso? ¿Prometida? ¿Cómo? No, desposada. Comprometida, ¿qué más? ¿Estaba casada, sí o no? ¿Sí o no? No tener prometido. ¿Estaba casada, sí o no? Era la novia, en pocas palabras. ¿Estaba casada, sí o no? ¿Quién dijo sí? Muy bien, hermanita. Desposada es que ya estaba casada. Pastor, ¿cómo así? Claro, ella ya estaba casada. Lo que pasa es que, como vamos a ver en otras enseñanzas más adelante de cómo es el verdadero matrimonio, porque el matrimonio aquí en estas épocas es que usted va ante un juez o ante un cura o ante un pastor y se casa y firman un papel y ya, y a uno le enseñaron que en la ceremonia es donde uno se casa. Ojo a esto, hermanos. En la cultura israelita y en las culturas antiguas, las personas no se casaban ante un juez. Escuchen bien. No se casaban ante un juez.
ni ante un sacerdote, ni ante los ancianos del pueblo. Y si es así, búsqueme un solo matrimonio como el que lo conocemos hoy en día. Pastor, pero Jesús estuvo en unas bodas, las bodas de Caná. Pero después vamos a investigar y a analizar qué eran las bodas realmente. Porque el concepto que usted y yo tenemos de bodas hoy en día es distinto al que era en esa época. Era muy distinto. José y María ya estaban casados. ¿Por qué estaban casados? Porque según la ley, ellos ya habían adquirido el compromiso y muy probablemente José, según la ley de Israel, ya había hecho un documento firmado donde declaraban ya ser esposos. Ojo a esto. Ellos ya eran casados. Lo que no habían hecho era haber consumado el matrimonio. Es decir, ya eran casados legalmente, pero todavía no habían sostenido relaciones sexuales. En la PDT dice que Estaban comprometidos, claro. Antes de que dice antes de la boda. Ya estaban comprometidos. No, no estaban casados. Es que ese es el problema. Lo que nosotros hoy entendemos como comprometidos, no. pero es que ahí dice Ahí en la dice que estaban comprometidos para casarse. Para casarse. Por Antes eso, de la pero no es boda. casarse. No estaban casados. Escúcheme bien. Hay que entender bien eso. Para casarse. Cuando alguien se compromete, ya está casado legalmente. Según la ley de Israel, ¿cuándo se consumaba el matrimonio? ¿Cuándo se consumaba el matrimonio? Cuando tenían relaciones, se juntaban. ¿Cuándo qué? ¿Estás de casado? No, no. Cuando él venía, Lo que dijo el el novio venía y buscaba a la novia. Cuando tenían relaciones. Ojo a esto. ¿Ustedes quieren saber qué es el verdadero matrimonio? Verdadero matrimonio no son papeles, no son firmas. Dios le dijo a Adán y Eva, firmen acá. ¿Qué le dijo? Y también le dijo, se unirá a su mujer y serán una sola ¿qué? Carne. Lo que quiere decir que José y María ya habían hecho el acta ya habían hecho el compromiso y había un acta firmada donde legalmente ya eran esposos. Pero la unión marital no se había consolidado porque todavía no habían tenido relaciones. Cuando usted mira las bodas de Canaán, que Jesús lo invitaron a una boda, ¿sabe a qué invitaron a Jesús? No a que fueran a firmar un contrato, eso ya estaba firmado. A él lo invitaron y las bodas eran sencillamente, los novios invitaban a la gente y familiares, amigos, e inclusive hasta los sacerdotes, pero ellos no hacían nada, ni oraciones ni nada. Solamente todos iban a una gran comida, a una gran fiesta, y todos se paraban a la puerta de una casa a ver que entrara el esposo y la esposa a su cuarto nupcial, tuvieran relaciones sexuales y que el novio saliera con una sábana ensangrentada que demostraba que ya había habido acto sexual y que la novia realmente era virgen. Si la novia no era virgen, se rompía el contrato. Y si el novio quería sacar la sábana, Y si el novio quería sacar la sábana, lo hacía, y si no, la palabra él valía. Sí, cumplió. O no cumplió. Eso era la boda. No era hermanos, y Brayita, usted, y Paulita, usted, aceptan. No, nada de eso. Porque el compromiso ya se había pactado. Ahora, ¿por qué no vemos una boda y un jolgorio en la reunión, en la vida de José y María? Porque ellos eran de humilde condición. Ellos no podían quizás hacer las fiestas como las hacían otros. En muchos casos, en la gran mayoría de casos, eran los padres, hacían el contrato. Usted ya tiene su esposa. Ya no busque más, usted lo que tiene es que ir a consumar el acto porque ya está firmado. Y había gente que sin conocerse ya tenía esposo y esposa. Eso es el verdadero matrimonio. Cuando el hombre se une a su mujer. El ejemplo es con Isaac. Claro, con Isaac y con todas las culturas antiguas, todas las historias que vemos en las escrituras. Pero de ese tema vamos a hablar más a profundidad adelante. Entonces quiero que tengan en cuenta algo. Ya estaban casados en el papel, en la firma, en el contrato. Y vamos a ver por qué ya estaban casados. Porque aquí el texto nos habla de que ya estaban casados por una sola razón. Lo que no habían hecho era
consumar el acto del matrimonio. Todavía no habían tenido ¿qué? Relaciones sexuales. Dice esto: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de tener relaciones, María ya estaba embarazada y José se dio cuenta. José dijo: yo, mi esposa todavía no hemos tenido relaciones y ya está embarazada. Tremendo. ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Ah? Dale acta de divorcio una vez, ¿cierto? ¿Repartición de bienes de una vez? Pues si era por la ley no había repartición de bienes, hermano. ¿Qué creen que le pasaba a una mujer que quedaba embarazada antes de llegarse a su esposo? ¿Era qué? Ahí sí habla duro, ¿no? ¿Y por qué no dijo ahorita cuando pregunté lo de las esposas? Ahí sí, para pedrearlas, dale duro, sí, ¿no? Tremendo, hermanos. Miren lo que dice la escritura. Antes de que se juntasen, se halló que María había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo era qué? Justo. Ahí sí los hombres callados. ¿Cómo eran qué? Justo. ¿Cómo era José? Justo. José no era cualquier hombre común. Era un hombre justo delante de Dios. ¿Y por qué era justo? Dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué creen ustedes que José quiso dejar secretamente a María, su mujer? Porque no estaba seguro de qué pasaba. Para que no la mataran. ¿Para que no la qué? José vio que su esposa estaba embarazada y él todavía no se había llegado a ella. Pero como era justo, y le faltó decir, creo yo, aunque el texto realmente lo dice, porque amaba a María, no quiso difamarla, calumniarla, ni que la mataran a pedradas, porque eso era lo que le esperaba. Entonces quiso dejarla secretamente. ¿Sabe qué implica que quiso dejarse secretamente? Que si él se iba y la abandonaba, el pueblo de Israel iba a decir: ese José mucho bandido, la dejó embarazada y salió y se fue y no respondió. Y el culpable y el malo del paseo iba a ser José y no María. Y el que estaba digno y el que era digno de muerte, persecución o rechazo era José y no María. Y aquí, varones, esposos, empieza una tremenda historia. Si José hubiera denunciado el embarazo de María, esto la hubiera catalogado como adulterio. Si él hubiera denunciado el embarazo, a ella lo hubieran ¿qué? Matado a piedra. ¿Por qué lo hubieran matado a piedra si no era su esposa? Si todavía no estaban casados. Porque estaba incumpliendo. No, escúchenme bien. Es que hace un momento ustedes leyeron una versión donde ustedes entienden que no estaban casados. Entonces, si no estaban casados, ¿por qué José la dejó secretamente para que no la mataran a piedra? La ley no la iba a catalogar como adúltera si no estaba casada. Sí estaban casados. Y por eso de aquí José quiso dejarla. Si no hubiera estado casados, José sencillamente dijeron: no, pues no me caso y ya, listo. Y a ella hubiera quedado difamada, pero no la hubieran matado. Pero José quiso dejarla secretamente porque sí estaban casados. Lo que pasa es que no habían consumado el acto del matrimonio, que es la relación sexual. Y ahora, como él se da cuenta que está embarazada y no quiere que la maten o la acusen de adulterio, piensa dejarla secretamente porque la amaba mucho, porque era justo, porque era correcto, porque entendía que aunque ella hubiera cometido un error, no era para que la mataran. No era el caso. Ese es el hombre que Dios puso como papá sobre la tierra a Jesús. Un hombre justo y del que casi nunca se habla.
Dios. ¿Cuántos son hombres de Dios? Levante la mano. No, pero con alegría. Levanten la mano a los hombres de Dios. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Un verdadero hombre de Dios es aquel que guarda la dignidad de su esposa. Escúchenme bien, hermanos, escúchenme bien. Un verdadero hombre de Dios es el que guarda la dignidad de su esposa, la protege de los comentarios, le perdona si ha cometido pecados y asume la culpa y la responsabilidad de los pecados de ella como propios. Porque eso fue lo que Cristo hizo con su esposa, con la iglesia. Cristo no difamó la iglesia. Cristo no la rechazó. Cristo no la entregó para que la mataran. Cristo le dijo a la iglesia: tú has pecado, pero dame ese pecado, yo respondo por ti. Y yo voy a dar la cara por ti. Y me voy a hacer matar en lugar tuyo. Si alguien van a culpar, si alguien van a señalar, no vas a ser a ti, va a ser a mí. Y Cristo en la cruz murió por su esposa, por la iglesia, llevando los pecados que él no había cometido, que había cometido su esposa. Y al hacer eso, la dignificó, la respetó, la santificó, la justificó para presentársela digna ante él y ante Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? En el acto de José, querer irse secretamente, vemos reflejada la justicia de Dios. Vemos reflejado el acto de Cristo. Vemos reflejado el acto de un hombre que ama a su esposa. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice la escritura así: y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso hizo Cristo. Eso hizo José. Esposo, hermano, ¿qué hace usted? ¿Usted está respetando a su esposa? ¿La está guardando? Silencio. Cuando su esposa comete un error, usted la cubre, la perdona, la protege, le guarda su dignidad, o habla mal de ella, o la destroza, o la difama ante su mamá, ante su papá, ante sus hermanos, ante sus amigos, ante todo el mundo. ¿Qué están haciendo los hombres? Porque ciertamente la conducta de un esposo que está en Dios debe ser proteger y cuidar la dignidad de su esposa. ¿Amén? Amén. Guayayay. Cristo hizo lo mismo por su esposa, la iglesia. Llevó sobre él nuestros pecados, pagó por nosotros, asumió nuestras culpas. Y todo esto lo hizo porque nos ama. Nos ama. Y su amor nos dignifica. Esto es asombroso. Efesios capítulo 5, versos 25 al 31, amada iglesia. Efesios 5, versos 25 al 31. Gloria sea al Señor Jesús. Maridos, traten mal a sus esposas. ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí sí. ¿Cómo dice? Espera, hagamos una prueba. ¿Cómo dice la Biblia, hermano Willy? Ámense a sus esposas. Ámelas. ¿A sus esposas? Ame a su esposa. Bueno, sí, habla porque le habla a todos los maridos. Sí. Hombres.
¿Qué le dice la Biblia a usted, hermano John, que debe hacer con su esposa Emily? No, porque la mira ella. Responda lo que dice la Biblia. Sí. Willy, dígale qué tiene que hacer. Amar a sus esposas. Amar. Mano Brian, ¿qué debe hacer? No, no lo diga con tanta facilidad, hermano. Amar. Mano Robert. Pues cuando se conoce la escritura hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermano Norbert. Amarla. Su esposa no viene a la iglesia, pero aún así Tiene que amarla. tiene que amarla. Tiene que amarla. Y más. Gloria sea al Señor. Se me fue el otro hermano, se voló. Ahorita le preguntamos. Bueno, ojo a esto. Ahí llegó. ¿Sí? Gloria sea al Señor Jesús. Ojo a lo que viene. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia. ¿Cómo debemos amar a nuestras mujeres? Hermano Marco, ¿cómo debe usted amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Pregunta: los que somos esposos, ¿estamos amando a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia? A ratos dice. No, me encanta tu honestidad. ¿Sí? ¿Tenemos que trabajar en esto? ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? ¿Habló mal de la iglesia? ¿La difamó? ¿O se dio por o murió por ella? José es un vivo ejemplo de la obra de Cristo. Porque él dijo: uy, María la embarró, pero no voy a difamarla, no voy a hablar mal de ella, no me voy a ir donde mi papá, donde mi hermano, donde mi mamá, donde mi amigo, donde mi amiga, a decirle: uy, es que esa mujer que yo tengo, mire lo que... No, me traicionó, bandida. No habló mal de ella. Cuando un hombre habla mal de su esposa, está hablando mal de sí mismo, porque los dos son una sola carne. Escúchame bien, ¿los dos son qué? Una sola carne. Pero como decía la hermana Yaira, no faltará el hermano que diga: pero es que mi esposa no colabora. Ámela. Eso no le da derecho a usted a hablar mal de su esposa. Y si no, ¿para qué se casó? Cuando Jesús le enseñaba estas cosas con esta claridad, los judíos que no eran casados decían: uy, no conviene casarse entonces, porque entendieron la tremenda responsabilidad y dimensión de lo que es el compromiso del matrimonio. Y ojo a esto: ¿quién habló con la serpiente en el jardín del Edén y pecó primero? ¿Y a quién le pidió Dios cuentas? ¿Fue a Eva? ¿Dios sabía que había sido Eva? ¿Y a quién fue a pedirles razones? ¿Por qué? Porque era la carne de... Porque el esposo es cabeza. Mire, hermanos, usted podrá decir lo que quiera a su esposa, pero si el hogar se acaba, no es por culpa de ella. Pero me fui infiel, pero... el hogar no se acaba por culpa de ella, se acaba por su culpa. ¿Usted cree que solamente va a ir a dar cuentas a Dios de lo que usted haya hecho con su vida? Hombres casados, ustedes cuando estén delante de Dios van a responder por lo que hayan hecho ustedes como personas, y van a responder por cómo trataron a sus esposas y cómo trataron a sus hijos. Y hay parejas, y hay hombres que tienen mejor relación con sus amigos, sus amigas, sus papás, sus familias, hasta con el perro y el gato, que con sus propias esposas. Una de las cosas que mi esposa me dijo mucho en los primeros años de vida: usted no tiene tiempo para todo el mundo menos para mí. En primeros años de mi vida, ¿no? Y también me decía: y usted le muestra más amor a ellos que a mí.
Pregunto, no eran celos. No eran celos, hermano Willy. Era la verdad. No eran celos. Era la verdad. Inclusive, hermano Willy, usted que es mi hermano en la carne. Muchas veces me dijo, usted todos los domingos arranca con su hermano a jugar por partidos de fútbol todo. Y a mí no me dedica un tiempo ni a sus hijos. Hermanos, y eso, escúchenme bien, todos aquí, y eso entre otras cosas estaba acabando nuestro hogar. Porque el hermano Adrián era hermano en la iglesia, pero no era hermano, ni siervo, ni esposo en la casa. Porque el hermano Adrián tenía buenas relaciones con su hermano, con su papá, con su mamá, jugaba con sus amigos, tenía tiempo para los de la iglesia, pero para su casa no. No. Y nunca me voy a cansar de decirle a mi esposa Yasmín, hermosa, mírame, perdóname por todo eso, porque no supe hacer las cosas como él. Perdóname, mi amor, porque no fui el hombre de Dios que tú necesitabas en esa época. Y estoy procurando cada día ser un mejor hombre para ti, porque sé que si soy un buen esposo para ti, seré un buen hijo de Dios. Eso es. ¿Cómo está tratando a su esposa? Cuando le habla, ¿cómo le habla? Conozco parejas que se chancean mucho, hombres que chancean mucho y tienen una serie de vocabulario que no es propio para sus esposas, ni en chance. Escuche, a la mujer ni en chance trátela mal. No se burle de su mujer, nunca. Nunca. Y si lo está haciendo, pídale perdón al Señor y sea tan capaz como es tan hombre, como el Señor le dijo a Job, amárrese los pantalones. Hoy le digo a ustedes como varones, amárrense los pantalones y tengan la capacidad de pararse frente a sus esposas y decirle, amor, perdóname porque no he hecho las cosas bien, no te he tratado bien. Para que un hogar se empiece a solucionar y a mejorar y a trabajar, los integrantes de la familia deben reconocer sus pecados, apartarse de ellos y pedir perdón y perdonarse mutuamente, sin importar cuál haya sido la falla. Porque aunque la Biblia dice que la causal del divorcio es la fornicación o el adulterio, ni aún así delante de Dios es la voluntad que el hogar se separe. Dios hace esa salvedad por la dureza y terqueza de nosotros, porque nos creemos muy dignos. Ay, me falló, entonces cortemos. Pero no es lo que Dios quiere. José se comportó tan dignamente que en la actitud de José vemos reflejada la obra de Cristo en la iglesia. ¿Alguna vez lo había mencionado usted así? Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, los esposos, deben amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El verdadero siervo de Dios ama a su esposa, la respeta, la dignifica, no habla mal de ella y procura que nadie hable mal de ella.
Pero si un hombre trata mal a su esposa, ¿qué se puede esperar que trate a las demás mujeres? Y detrás de nosotros están nuestros hijos viendo todo eso. ¿Qué clase de esposos estamos formando? Y terminamos con lo siguiente. Dirán los esposos: no me hayan sacado esto. El esposo no habla mal de su esposa ni la difama. La cuida, la dignifica y la ama verdaderamente. Eso es ser cabeza. Eso es ser un hombre de Dios. Eso es guardar el corazón de su esposa. ¿Guardar el qué? Corazón de su esposa. Hermanos, ¿ustedes están guardando el corazón de sus esposas? ¿Lo están cuidando? Proverbios 4:23, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero ahora que eres casado, también guarda el corazón de tu esposa. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne. Usted no puede decir que usted se ama cuando trata mal a su esposa, porque su esposa y usted son una sola carne. Y si usted aborrece a su esposa, se aborrece a sí mismo. Y acuérdese que la Escritura dice que nosotros conocemos a Dios cuando practicamos el verdadero amor de Dios. Así que si usted no ama a su esposa y la aborrece, usted no está practicando el amor de Dios. Cuando un hombre habla mal de su esposa, está hablando mal de sí mismo, pues los dos son una sola carne. Muchos hombres cometen el grave error de cuidar más cualquier cosa que a su esposa. Por ejemplo, hay hombres que yo me he dado cuenta, tienen un carro o una moto, y al carrito y a la moto lo consienten más, le meten más plata, lo lavan, lo limpian, le ponen mi consentida, mi nene lindo, no me lo toque, y hay donde alguien le haga algo a ese carro, a esa moto, que a la esposa. Hablan mal de la esposa. Pero dicen: ¿qué moto tan fea? Esa moto no es fea, esa moto es un cilindraje, no sé qué, si es de lo mejor. Es que usted no conoce de motos. ¿Por qué no defendemos así a nuestra esposa? Oiga, es que su esposa es como mal genial. Uy, sí, hermano, usted supiera qué tigre que tengo en la casa. En vez de decir: venga, no, qué pena, es mi esposa, yo la amo, no va a permitir que usted hable mal de ella. ¿Lo estamos haciendo? ¿Alguno de los aquí presentes me puede acusar a mí de que yo les he hablado a ustedes mal alguna vez de mi esposa? Por eso tengo la autoridad para decírselos. Porque ni a usted ni a los de fuera nunca he hablado mal de mi esposa. Y mi esposa no es perfecta, como yo tampoco soy perfecto. Pero el amor, escúchenme bien, esposos, mírenme acá. Esposos, no se me hagan los ciegos, miren acá. El que ama a Dios, ama a su esposa. El que se ama a sí mismo, ama a su esposa y cuida de ella como cuida de su cuerpo, porque los dos son una sola carne. Si usted se cuida a sí mismo, si usted cuida de comer, de alimentarse, de su salud, cuide también de su esposa, porque ella es su propio cuerpo. Amén o ayayay. Opiniones divididas. Primera de Pedro 3:7. Con este texto terminamos. Por hoy. Dentro de 8 días sígame para más sufrimiento. Y las esposas están. Tranquilo, hermanos, que la venganza es dulce, no se preocupen, tarde o temprano llega también. ¿Sí?
Solo que hay que empezar por la cabeza, y la cabeza del esposo. Pero entonces... Primera de Pedro 3:7. Dice así la escritura: maridos, ustedes igualmente vivan con sus mujeres o con sus esposas. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Sabiamente. Dice en la Reina Valera. En la PDT dice: deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. ¿Y respetarla qué? Pedro dice que vivir sabiamente con la esposa es darle el respeto merecido a su esposa. La falta de respeto entre los hogares se está acabando con los hogares. Su esposa no es la bruja, no es la chancluda, no es la chimoltrufia, no es nada de eso. Ni cualquier término que usted pueda ponerle despectivo a su esposa. Ay, pero yo sí lo digo por amor. Eso no es amor, hermanos. Eso es sin respeto. Un hogar empieza a funcionar bien cuando usted trata con respeto a su esposa. ¿Cuándo hay qué? Respeto. Dígalo conmigo, ¿cuándo hay qué? ¿Estamos respetando a nuestras esposas? ¿Las estamos tratando con dignidad? Tremendo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Solo estamos leyendo este texto y terminamos. Vivan con ellas sabiamente, dando honor. ¿Dando qué? A ver, mujeres, coja ahí a su esposo y pégale ahí. Diga, dándome honor. Dígale. No desaproveche, hermana. Aproveche y diga, déme honor. Sí, déme honor. A ver, dígale a Willy, a ver, dándome honor. No, cuidado, le dice algo. Como a vaso más frágil. ¿Cómo se trata un vaso frágil? Con delicadeza. No a la guachada, no a las patadas, no a como caiga. Hay un término que entre los muchachos dicen no a los wasabi. No. Wasabi es un picante japonés, ¿no? Es una salsa picante. Eso lo pica uno. No a esa manera tan tenaz, tan terrible. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Y miren lo que dice: ¿para qué el hombre debe tratar así a la mujer? ¿Por qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Usted podrá pedirle lo que quiera al Señor, pero si usted trata a su mujer, el Señor no va a escuchar sus oraciones. Si usted trata mal a su esposa, el Señor no lo va a escuchar. Ay, pero ¿por qué le pido y nada? Porque usted no está haciendo lo que debe: tratar con dignidad a su esposa. Impresionante, hermanos. Impresionante. Estará el hermano Santiago llegando: si es así, mejor no me caso. Y ahí uno mirando. Ya el otro domingo no viene. Y la PDT dice: de la misma manera, esposos deben vivir con su esposa respetándola como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado la vida eterna como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. En síntesis, tratar bien a mi esposa, honrarla y respetarla, me garantiza a mí como cristiano, hermanos, escuchen acá, me garantiza a mí como cristiano una plena comunión con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Cuántos varones quieren tener una plena comunión con Dios? Amen a sus esposas. Y los solteros, vayan aprendiendo cómo es la cuestión. Amén. La próxima semana seguimos con este maravilloso tema: hogares para Cristo. Esto es tan solo la introducción. Lo que se viene está mejor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Amado Dios de Israel, muchas gracias en esta hora preciosa de la mañana, del día.
por permitirnos tener esta primera reunión de este tema maravilloso, Hogares para Cristo. Esperamos, Padre Santo, poder ser de bendición y edificación a través de estos mensajes. Que esta palabra realmente sea palabra tuya que habla a nuestros corazones. Lo primero que estamos viendo, Señor, a través de la historia de José, Señor, es que como esposo a nosotros nos falta mucho tacto para tratar a nuestras esposas. Por eso, Señor, me uno con mis hermanos para pedirte perdón y pedirte que nos des sabiduría para hacer las cosas bien como esposos y como padres. Porque queremos tener una plena comunión contigo, porque queremos hacer las cosas bien y porque queremos que nuestras familias sean para ti, Señor. Que como Josué lo dijo, que nosotros y nuestras casas te podamos servir juntos por siempre, solo a ti, eterno Dios. Bendice a los hogares que hay en este lugar, los esposos y esposas que hay, a mis hermanos y hermanas que quizás hoy están solteritos y más adelante se van a casar, para que también vayan aprendiendo cómo es, para que puedan elegir un buen hombre, y las hermanas o los muchachos puedan elegir una buena mujer y sepan cómo deben conducirse en sus hogares. Padre Santo, guárdanos de la contaminación del mundo, de las idolatrías y de todas estas prácticas tan terribles que muchos otros tienen por normal, Señor. Que nosotros no caigamos en el error, Señor, de creer que como cristianos, como hijos tuyos, vamos a seguir en las cosas del mundo. Guárdanos, ayúdanos a ser diferentes, santos y dignos para ti. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, podemos saber que cada día tú nos enseñas. Ayúdanos para que nuestros hogares sean hogares para Cristo. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya.